Buenos días. Hoy vamos a hablar de la interpretación de los sueños. Si bien en la humanidad muchas veces se interpretaban los sueños, generalmente los hacían los chamanes en las tribus y los druidas, por ejemplo, entre los celtas. La primera teoría desarrollada de manera intensa es la de Freud, que la desarrolló en 1909, pero la publicó con fecha de 1900 para que se creyese que tenía una trayectoria ya. Bien, ¿cómo se dio cuenta Freud de lo que significaban los sueños para él? Y esto nace en realidad con un sueño que él tuvo. Él soñó con una paciente que había dejado su tratamiento y hubo otro médico llamado Otto Gross que le dijo a Freud que no la había tratado bien, que el tratamiento de él había fracasado y esto le había causado a Freud mucha frustración y enojo. Y él sueña que se encuentra con su paciente en una fiesta una noche en Viena y que la paciente le dice a Freud que le duele la garganta. Entonces Freud se enoja y la regaña porque no había seguido su tratamiento y le pide que abra la boca para examinarla. Y ella, cuando abre la boca, Freud ve algo en su garganta y entonces va y consulta con un colega y este colega le dice: lo que tiene ella es producto de una inyección que el doctor Otto Gross le dio, que como la jeringa no estaba limpia, le causó la enfermedad. Freud se despertó y ahí elaboró su teoría. Como él tenía mucho odio hacia Otto, dijo que los sueños en realidad manifestaban la realización de un deseo y que en realidad su deseo era que Otto fracasase y que él tuviese éxito, porque lo que no soportaba era lo que había dicho su colega de su tratamiento. Otro de los grandes análisis del sueño que se realizó en el siglo XX fue el que realizó Jung, que amplía la visión de Freud, porque él dice: sí, está bien, los sueños pueden ser una manifestación de deseo, pero también pueden ser una manifestación de arquetipos del inconsciente colectivo. Es decir, se manifiesta un arquetipo que es muy poderoso y no es un sueño común, que va a marcar generalmente en el soñante algo nuevo en su vida. Pero también puede haber sueños premonitorios, es decir, sueños que nos anticipen lo que va a venir en el futuro, porque para Jung el inconsciente es atemporal. Y también puede haber sueños compensatorios que nos digan, que nos traigan una compensación porque la conciencia está muy unilateralizada en un aspecto y necesita que otra cosa se vea. Por ejemplo, si alguien tiene muy baja autoestima, puede soñar que está rodeado de gente importante o a la que él admira y que lo tratan como un igual. Voy a dar dos ejemplos de sueños analizados por Jung, donde él eh, manifiesta esto que les vine explicando. Él dice que uno de sus pacientes le contó el sueño, que, que es el siguiente. Mi padre sale de casa en su coche nuevo, maneja con mucha torpeza y me irrita profundamente su aparente estupidez. Va de un lado a otro, hacia adelante y hacia atrás, y maniobra el auto colocándolo en una posición peligrosa. Finalmente se lleva por delante una pared y el coche queda muy dañado. Le grito furioso y que se fije en lo que hace. Mi padre se limita a reír y entonces me doy cuenta de que está totalmente borracho. Bueno, en realidad cuando Jung analiza a este joven, ve que es un joven que admira a su padre, que su padre es un hombre exitoso y que vive de su padre en realidad. Y entonces Jung hace este análisis. El padre es tu garante de vida. En este caso necesitas independizarte. Por eso él maneja y vos sos espectador. Y en el fondo lo que estás necesitando es separarte de tu padre
para poder ser vos quien conduzca tu propia vida. Otro sueño que interpretó de una persona que soñaba que estaba andando a caballo, ¿no? Un grupo de jóvenes cabalgan por un vasto campo y el soñante, el que está soñando el sueño, va a la cabecera, va delante de todos y saltan todos una zanja limpiamente, él y los demás no, porque caen todos en la zanja. Y entonces cuando Jung analiza a este joven se da cuenta que es un joven introvertido, que se consideraba así un inválido, que no servía para nada. Y entonces este sueño lo que le está mostrando es que, no le está mostrando, perdón, este sueño lo que le está dando es una sensación de compensación. Es decir, como él se consideraba una persona incapaz de estar a la cabeza de algo y estar por sobre los demás, el sueño le trae una compensación para que no haya un desequilibrio y no quede en lo que los psicólogos llamaban un desequilibrio mental, que podría ser una neurosis. Jung luego hace una clasificación de los elementos del soñante, que son los siguientes. Si bien muchos hablan que el gran descubrimiento de Jung es el inconsciente colectivo, a mi criterio el más grande descubrimiento de Jung es la sombra, que es una ampliación de lo que Freud llamaba la proyección. ¿Qué sería la sombra? Bueno, la sombra es algo inferior de la conciencia y de la inconsciencia. El ser humano es un elemento inferior que está constituido por todo lo negado. Es decir, si a una persona le parece aberrante algo y no lo pone en la práctica, en su vida consciente, lo pasa a la sombra. Y generalmente todo lo que nos molesta de otra persona es nuestra sombra proyectada. Esas veces que alguien nos irrita y no sabemos por qué, generalmente es porque estamos proyectando nuestra sombra en él. Está manifestando lo oculto en mí y lo saca a la luz. Y Jung dice que siempre soñamos con nuestra sombra. ¿Y cómo se refleja en el sueño? Dice, la sombra se refleja con el mismo sexo que el soñante. Es decir, si yo soy varón y sueño con otro varón, generalmente mis aspectos negativos o positivos, porque la sombra el amplía y también puede llegar a tener algún aspecto positivo, pero eso es para analizarlo más profundamente, se van a ver reflejados en ese otro que aparece en el sueño de mi mismo género. En cambio, dice, aparecen otros elementos que él llama ánima y animus, como los griegos denominaban alma. Ánima en sentido femenino y animus en sentido masculino. O sea que un soñante varón sueña con una mujer y está reflejando el ánima. Y si una mujer sueña con una persona que es varón, está reflejando su animus. ¿Y cuál es la cualidad del ánima y animus? Es el varón o mujer arquetípico que tienen ellos adentro, que se va reconstruyendo a lo largo de los vínculos que esa persona vaya teniendo. Entonces, cuando uno sueña con una persona del sexo opuesto, no es que está soñando con esa persona, sino con la interiorización de su persona arquetípica del sexo opuesto. Ahora parece chino todo esto, pero a lo largo de otras charlas se va a ir clarificando. Otro elemento es la persona, dice él, que es como uno aparece en el sueño, como uno se manifiesta. Generalmente es una máscara de sí mismo, dice Jung. Y luego puede aparecer en algunos sueños un sabio o una sabia, viejos, que son la representación del sí mismo, dice, es decir, de la parte más importante de mi individuación, de mi persona en proceso, y generalmente son los que nos muestran un camino en el sueño. Eso por ahora para clasificarlo y después vamos a seguir ampliando. Lo importante de esto es ver que hay una ampliación de la teoría freudiana, porque para Freud, recordemos, el inconsciente es un lugar en donde se acumula lo reprimido y entonces el sueño puede manifestar aquellos deseos reprimidos, en muchos casos de origen sexual. Pero para Jung el inconsciente tiene vida propia
Y entonces el sueño es el vehículo donde a través de símbolos se manifiesta a la persona. El sueño nos quiere comunicar algo.